Estamos en el tiempo de Cuaresma. Uno de los signos de este tiempo es el color morado. Dies Domini, una producción hecha exclusivamente para ustedes. Gracias por su sintonía. A ustedes que nos siguen por medio de la señal abierta Telemax en el estado de Sonora, a través de los distintos sistemas de cable en la República Mexicana. Gracias por escucharnos por medio de la radio y, por supuesto, a ustedes que nos siguen por medio de internet, www.telemax.com.mx. Dies Domini, una producción exclusiva para quienes siguen al corazón de Cristo. El tiempo de Cuaresma, aparte del signo morado en el altar, es un tiempo de reconciliación, el tiempo de reconciliación con nosotros mismos. Quizá nos sentimos enojados por las acciones del pasado. Tenemos que reconciliarnos con nosotros y, por supuesto, reconciliarnos con la comunidad que tanto necesita sanación. ¿Gustaría compartir alguna solicitud de oración? ¿Le gustaría pedir por la recuperación de la salud propia, la de algún familiar? Puede dejarnos esas intenciones de oración en las redes sociales que aparecen en pantalla. Saludamos a todas las personas que nos siguen en Nogales, Sonora, en Magdalena, en Naco. Gracias por su sintonía. Después de la pausa, juntos veremos la gloria de Dios a través de su palabra. Continuamos. En el pan, en el vino, te quedaste conmigo. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de oración y reconciliación, pero también es un tiempo de movimiento, de caridad. Vamos a dejar las cámaras y micrófonos en el lugar de la celebración que nos encontrará con Cristo Jesús, el Señor de la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. No seamos sordos a tu voz. ¿Todos? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no sea
que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podamos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no tenemos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó:
¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer:
Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Pueden sentarse. Jesús, el Señor, va camino a Jerusalén con sus discípulos. Ya a estas alturas de su ministerio salvífico, puede intuir que es el final y que en su entrega encontrará la justificación o la salvación o la redención, el género humano. Este diálogo con la mujer samaritana es como un preludio de la nueva relación con el Padre Dios y con el Espíritu que habrá de establecerse con la muerte y resurrección de Cristo. No hace mucho reflexionábamos en el Evangelio que con el Señor Jesús se inaugura una alianza que es nueva y definitiva, de tal suerte que todo el Antiguo Testamento o la antigua alianza no era sino preparación de lo que habría de venir. Y en el texto que escuchamos en el Evangelio, el Señor Jesús le dice a la mujer: mujer, llegará la hora y ya está aquí. Es decir, se cumple en Él, en que habrá una nueva manera de relacionarse con el Padre. Ya no será en Jerusalén, ya no será entre los samaritanos, ya no será más que por medio de Cristo Jesús. Adorarán al Padre, le dice, en espíritu y en verdad. Cuando leemos el texto griego, vemos que la palabra espíritu aparece con mayúscula, haciendo referencia a la acción del Espíritu Santo, que en ese momento el Señor Jesús no podía revelar porque no había manera de que se comprendiera. Y el término verdad también aparece con mayúscula, refiriéndose a Él. Pero no había manera de que lo comprendieran aún. No lograban entender que Él era verdadero hombre, pero también verdadero Dios. En pocas palabras, les está diciendo el Señor que en Él y por Él y con Él es ahora la manera en que se tendrá relación con el Padre Dios. Adorarán al Padre en espíritu, es decir, por la acción del Espíritu Santo y en verdad. No hace mucho leíamos también en el Evangelio que Jesús exclamaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, la nueva forma de relacionarse con Dios. Toda la tradición judía, porque la mujer le dice: ustedes los judíos adoran a Dios en Jerusalén, pero nosotros lo adoramos aquí en el pozo de Jacob. Y Él les dice: mujer, eso ya perdió vigencia. Ahora la nueva manera de encontrarse con Dios es en Él y solo por medio de Él. No hay manera de estar en comunión con el Padre Dios y de recibir la gracia del Espíritu Santo si no es en una íntima amistad con el Señor Jesús. No hay manera.
Esto reubica nuestra práctica religiosa. Muchas veces nos perdemos en devociones, nos perdemos en formularios, en rúbricas, en maneras, pero no buscamos a Dios. Casi siempre, si somos honestos, solemos buscar los beneficios que vienen de Dios, pero no buscamos a Dios. Es tan común escuchar: quiero la sabiduría de Dios, pero muy pocos dicen: quiero a Dios, que es la sabiduría. O solemos decir: necesito la fuerza de Dios. Queremos la fuerza de Dios, pero no buscamos a Dios, que es la fuerza. Quiero la energía y la gracia de Dios, pero no buscamos a Dios, que es la energía y la gracia. Nos vamos quedando en los medios y olvidamos que el único camino es el Señor Jesús. Que Él nos conceda en estos días próximos a celebrar la Pascua, entender que Él es el camino y que solo con Él podemos encontrarnos con el Padre Dios. Quien no tiene a Jesús no tiene al Padre, y quien no es amigo de Jesús el Señor no puede recibir el Espíritu Santo. No hay manera. Que así sea. Les invito ahora a que nos pongamos de pie para profesar juntos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen que el Hijo eterno de Dios, para salvarnos y por amor, se hizo verdadero hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen, que fue crucificado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, Dios dador de la vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Llenos de confianza en Jesucristo el Señor, que nos acerca al Padre y nos da al Espíritu Santo, presentemos nuestras necesidades. A cada una respondamos: escúchanos, Señor. Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, roguemos al Señor. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia, roguemos al Señor. Pidamos también al Señor por todos ustedes que se unen a nuestra asamblea a través de esta señal televisiva, radiofónica y por la internet, que Él les conceda la gracia que más necesitan. Oremos. Padre bueno, tú nos amas, sabes lo que necesitamos. Escucha nuestras súplicas y si son para nuestro bien, concédenoslo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La vida, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado y es flor, espiga oblación, la semilla redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando junto con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el ser humano sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos, pues, que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo, Padre, estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo Jesús, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu amor, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus apóstoles. Así, mientras cenaba con ellos por última vez, tomó pan de la mesa. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar de cenar, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno de vino y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Padre fiel y misericordioso, esta víctima de reconciliación. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos en comunión de fe y de amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Rui. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con San José, esposo de María, y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en criaturas nuevas, te cantaremos gozosos la acción de gracias. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, perdónanos y líbranos del mal, perdónanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escucha, Jesús, la ferviente plegaria. Escucha la voz del que gime en la vida y llega hasta ti con la fe redentora que puede calmar el dolor de una herida. Venimos al pie de tu sagrario, trayendo una flor blanca y divina que riegue su olor en tu santuario, que aroma el fervor de una oración. Venimos a ti, trayendo el alma rendida de amor, cautiva y triste, buscando la luz, la dulce calma que vuelve la paz al corazón. Venimos al pie de tu sagrario, trayendo una flor blanca y divina que riegue su olor en tu santuario, que aroma el fervor de una oración. Venimos a ti, trayendo el alma rendida de amor, cautiva y triste, buscando la luz, la dulce calma que vuelve la paz al corazón. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Padre, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Que tengan una excelente semana. Entre las mujeres, la madre del Salvador. Cristo Jesús se hace presente
por medio del color morado en el altar. Por supuesto, a través de su palabra. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de oración, de mortificación y de caridad. ¿Qué les parece? Y el compromiso de nuestra parte para estos días, para no quedar inactivos, sea comprometernos por medio de la caridad, de la mortificación y de la oración profunda. El Vía Crucis o leer la palabra de Dios o por supuesto rezar el rosario es un momento fuerte de oración. Que el compromiso de nuestra parte para estos días sea una oración profunda, la caridad, darnos a los demás y por supuesto mortificar nuestros sentidos, dejar aquellos vicios no solo en el tiempo de Cuaresma, sino, ¿por qué no?, para toda la vida. Que este sea el compromiso de nuestra parte para estos días. A nombre de todos los que formamos parte de este gran esfuerzo, a ustedes que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, les damos las gracias. Y juntos los invitamos para la próxima emisión. Bendiciones. En el pan, en el vino